Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que les esté yendo muy bien. Ya estamos oficialmente en la temporada número 2 de Rollercoin y bueno, había esperado un par de días para poder subir este video porque más allá de las novedades que ha sacado Rollercoin, lo más importante para mí es poder hacer un análisis profundo sobre el pase del evento y ver cuáles son las posibilidades que tenemos de llegar al nivel 20. Así que vamos a hacer dos cosas en este video. Uno, vamos a tocar muy rápidamente los cambios que ha hecho Rollercoin y vamos a enfocarnos principalmente en el pase del evento. ¿Qué tanto podemos lograr comprando, o mejor dicho, jugando completamente gratis? Voy a ponerles 4 escenarios que creo que van a cubrir al 95 o 98% de las personas. Uno, vamos a ver qué es lo que podría conseguir una persona jugando completamente gratis y sin tener referidos, sin gastar los roller coins semanales, que es una de las misiones que está pidiendo Rollercoin ahora. Vamos a hacer otro análisis para las personas que tengan unos cuantos roller token ahí y quieran gastarlos de una manera eficiente, y también vamos a hacer un análisis para las personas que quieran comprar el pase del evento y quieran llegar a nivel 20, que obviamente no va a ser una tarea fácil. Vamos a ver uno por uno esos casos en una hoja de Excel que he trabajado y se los voy a mostrar. Les prometo que esta hoja va a ser el mejor análisis con todos los datos que van a necesitar para tomar una decisión de qué estrategia van a seguir, así que quédense para que la vean. Estoy 100% seguro de que les va a interesar y después del video van a poder tomar una decisión de qué es lo que quieren hacer esta temporada, los próximos 60 días en Rollercoin. Así que ahí vamos. Rollercoin agregó BNB como la cuarta moneda que podemos minar. Todavía no sabemos cuál es el tamaño de bloque de recompensa porque no nos los han dicho, y tampoco sabemos cuánto va a ser el mínimo de retiro. Podemos ver la bonificación que tenemos por los mineros que tenemos. En este caso yo tengo 15% de bonificación extra sobre el poder de mis mineros. Este es el poder de minado que tengo. Y el otro gran cambio que ha pasado en Rollercoin son los tiempos. Ahora se hace más complicado poder jugar, honestamente. Ya no podemos jugar la misma cantidad de juegos que jugábamos antes, como eran 150, 200, 250 juegos, porque ahora los tiempos de espera entre juego y juego se han vuelto más largos. Así que eso no está del todo bueno. La verdad no me gusta ese cambio porque nos está quitando la oportunidad de jugar. Y lo otro que cambió también es que ahora necesitas ganar sí o sí el juego para poder ganar los puntos del juego. Si pierdes en la mitad, ya no te dan la mitad del puntaje, simplemente cero. Así que esos son los cambios que ha traído Rollercoin. Yo espero honestamente que con el pasar de los días, o quizá las semanas, pero espero que sean días y no semanas, Rollercoin decida bajar la cantidad de tiempo de espera entre juego y juego. Creo que si lo dejan así como está ahora, no va a motivar a la gente a jugar. Así que vamos a ver, ahora sí, regresemos acá y vamos a ver la estrategia que les he preparado con la tabla de Excel y todo lo que necesitan saber para poder aprovechar, sacarle el jugo al máximo a esta temporada. Bueno, lo primero que vamos a ver es el gratuito, ¿ok? ¿Por qué gratuito? Porque la mayoría de la gente, mucha gente está jugando y simplemente no tiene el dinero para invertir, o simplemente está jugando gratis y quiere sacarle la mayor rentabilidad sin gastar un solo centavo. Así que vamos a ver simplemente cuáles son los puntajes completos que podemos conseguir en este pase, en este season, en esta temporada, ¿ok? Si mis cálculos no me fallan, en realidad técnicamente vamos a tener 10 semanas a pesar de que son 60 días, porque si se dieron cuenta la temporada empezó el día 7, empezó el día 7 y ese fue un jueves. Entonces la primera semana va a terminar el día domingo y va a empezar otra semana el día lunes. Entonces acá al lado les voy a mostrar una imagen donde pueden contar, le pueden poner pausa si desean, y pueden ver que tenemos 10 semanas diferentes. Por lo tanto vamos a tener la experiencia que se puede conseguir por los juegos por 10, la experiencia que se puede conseguir por referidos por 10, la experiencia que se puede obtener por gastar roller token también por 10, y obviamente si completan todas las misiones también por 10. Así que por eso he usado este por 10 en vez de por 8. En la única categoría donde he usado 8 semanas son las de la experiencia que conseguimos cuando entramos por primera vez todos los días, porque eso sí empezó a contar desde el primer día que empezamos. 8 semanas por 7 días por semana son 56 días, más 4 días adicionales que vamos a tener al final, nos da un total de 60 días. Por eso estamos haciendo que el total semanal que consigues son 63 puntos. 8 por 8 semanas es un total de 504 puntos, y por esos 4 días 18 puntos más, que suman un total de 522 puntos simplemente por entrar todos los días a Rollercoin. Ya sabemos también que esta temporada tiene 15 niveles y que cada nivel requiere 140 puntos. Por lo tanto, si hacemos la matemática, sabemos que
son 140 puntos por 15. Necesitamos un total de 2100 puntos para poder llegar a nivel 20. Si mis cálculos no me fallan, como les seguía diciendo, si las misiones se mantienen igual como están hasta el día de hoy, todas esas misiones nos van a dar un total de 85 puntos, ¿ok? Entonces tenemos que eso por 10 semanas van a ser 850 puntos. Luego tenemos que por referidos van a ser 15 puntos. Por 10 semanas serían 150 puntos. Serían 40 puntos de experiencia por gastar los 40 roller tokens semanalmente. Por 10 son un total de 400 puntos. Y por completar todas las misiones, o sea, hacer todas estas dentro de la misma semana, nos dan 60 puntos de experiencia. Multiplicado por 10 sería un total de 600 puntos. Lo que nos da un total completo de puntos posibles durante toda la temporada de 2522 puntos. Y con este puntaje tranquilamente podríamos llegar a nivel 20, porque como vimos acá, necesitamos solamente 2100 puntos para llegar a nivel 20. Vamos a regresar ahora sí y les voy a mostrar los escenarios de cómo sería si lo juegan, si compran el pase, si lo juegan gratis. Y vamos a empezar si es que jugasen completamente gratis, no tienen referidos, no tienen a quién invitar y tampoco tienen para gastar los roller token, ¿ok? Si es así, lo máximo que van a poder conseguir son, siempre y cuando entren todos los días, son 522 puntos por la experiencia de entrar todos los días, y por cumplir las otras misiones que solamente les requiere jugar, serían 850 puntos. En total podrían llegar a tener 1372 puntos, lo que los llevaría hasta el nivel número 9, ¿ok? Esto les permitiría tener 3 premios gratuitos. Les voy a poner acá la lista de los premios que pueden recibir gratis, que son 5, se los voy a mostrar en una imagen acá arriba. Y vamos a ver que vamos a poder conseguir 3 de esos premios gratuitos si es que llegamos hasta nivel 9. Los 3 premios que podrían conseguir son estos: 300.000 gigahashes por un día, 500.000 gigahashes por 3 días y un chupacabra completamente gratis. Simplemente por jugar y no gastar absolutamente nada, ya van a tener un minero, que eso de verdad es un poco alentador comparado a la primera temporada, donde nadie pudo conseguir un minero a menos de que compraran el pase, ¿ok? Eso es lo que van a recibir si es que juegan completamente gratis. Ahora, vamos al siguiente escenario. Vamos al segundo escenario, en el que digamos que no tienen los 40 roller token para invertir semanalmente, pero sí tienen a quién invitar. Entonces tenemos que, si pueden conseguir referidos, podríamos conseguir un total adicional de 150 puntos extra comparado con los puntos anteriores. Y esto nos daría un puntaje posible total de 1522 puntos, y eso haría que lleguemos a nivel 10. En este caso no va a haber ninguna diferencia entre este primer escenario que vimos y el segundo. Ahora, aquí podemos hacer algo ligeramente diferente, y por ahí creo que podría ser posible que valga la pena invertir algo de roller token si es que vamos a llegar hasta nivel 10. Esta estrategia, la modificación que le he hecho, es que tendríamos que llegar a nivel 13, y al llegar a nivel 13 nos haríamos acreedores al monstruo, ¿ok? Eso significa que necesitaríamos gastar 40 semanalmente en 3 semanas distintas. Si gastamos los 40 RLT semanalmente abriendo la caja que nos devuelve RLT, lo mínimo que podríamos sacar en esa caja serían 3 roller token, si tuviéramos la peor suerte. Por lo tanto, si abrimos 12 de esas cajas para completar los 120 roller token que tenemos que gastar y cumplir esto en 3 semanas diferentes, significaría que lo máximo que vamos a tener que invertir ahí serían 120 roller token menos los 36 que vamos a sacar obligatoriamente. Entonces quiere decir que en realidad estamos gastando 120 roller token, pero con lo que nos devuelve, en el peor de los casos, 36 roller token, estaríamos quedando en 84 roller token. Y al hacer esto y llegar hasta nivel 13, también nos hacemos acreedores de 20 roller token, que si no me equivoco lo conseguimos en el nivel 11. Por lo tanto, a este número de aquí le vamos a restar 20 y al final nos queda 64 roller token. Eso sería lo que nos costaría poder llegar hasta el nivel 13 para poder conseguir el monstruo y poder conseguir el chupacabra, 64 roller token. Obviamente este número, este es en el peor de los casos, podría ser más barato incluso, siempre y cuando en una de las cajas que abramos
nos toque más de 3 roller token, podría ser 5, podría ser 8, 12, si es que tenemos más suerte, y obviamente este número podría mejorar y costarle más barato. Entonces, en el peor de los casos, les costaría 64 roller token, y si contamos que vamos a sacar estos dos mineros, que son el chupacabra y el monstruo, más la bonificación que nos dan a cada uno, que nos da cada uno de ellos, estaríamos sacando un poder total de minado de 127.720 gigahashes, y eso significaría que por cada roller token que invertimos nos estarían dando 1995 gigahashes por segundo, lo que no está nada mal. Es más o menos lo mismo que te da un mini en el sentido de cuánto vas a invertir y cuánto vas a recibir por ello. Entonces, esta opción para las personas que están jugando gratis o de repente quieren formar parte de la temporada y no irse con todo el pase, porque el pase está un poco caro, son $199. Esta es una opción siempre y cuando, ojo, siempre y cuando puedan conseguir referidos todas las semanas y al menos en 3 semanas diferentes gasten 40 roller tokens. Habrán 4 cajitas de 10 roller tokens semanales en 3 semanas distintas. Si no lo quieren hacer todavía, yo les recomendaría que guarden su roller token y vayan viendo si es que con el transcurso de las semanas están pudiendo conseguir los referidos, y si han podido conseguir los referidos, o sea, alguien que pueda entrar usando su link y ven que están consiguiendo esa experiencia, entonces sí, háganlo. Esta sería una estrategia, me parece la mejor para aquellos que quieren de repente invertir algo, sacarle el jugo máximo a la temporada y no gastar 200 roller token, porque es algo bastante alto y obviamente sé que la mayoría no va a poder conseguirlo. La otra opción es esta de acá, simplemente la puse, en realidad solamente la puse para que quede referencia de que existe la posibilidad de hacer esto, pero realmente no vale mucho la pena. Alguien que vaya a gastar tanto dinero en esto estaría gastando, si es que no tienes referidos, pero sí tienes el dinero para gastar los roller token, entonces llegarías a obtener 1772 puntos, que llegaría a nivel 12. Obviamente no tendría sentido a este punto, ya mejor te compras el pase, pero quería ponerlo acá simplemente para que quede como registro de que es una opción. ¿Ok? Ahora sí, vamos a ver cómo haríamos si quisiéramos comprar el pase de la segunda temporada. ¿Ok? Regresemos acá a la parte de arriba. Quiero mostrarles algo y quiero que quede en el récord. Si es que todo sigue así como está hasta este momento y Rollercoin no cambia nada, en realidad el pase, aunque dice que cuesta 199 roller token, en realidad nos estaría costando 307 roller token, como lo ven acá. ¿Y por qué? Porque obviamente para llegar a nivel 20 tenemos que gastar 40 roller token en al menos 6 semanas diferentes, y obviamente también cumplir el resto de todas las misiones. Entonces, teniendo eso en cuenta, quiere decir que tendríamos que gastar en 6 semanas diferentes 40 roller token, lo que haría un total de 240 roller token adicionales para poder llegar a nivel 20. Ahora, este número va a ir bajando y lo mínimo que podríamos conseguir por las cajas sería 72 roller token que recibiríamos de regreso como mínimo al haber gastado los 240 roller token. Entonces, si hacemos la matemática aquí, podríamos decir que estamos gastando 240 y la caja nos va a devolver 72, por lo tanto el número que estamos gastando hasta ahí es 168 roller token. Ahora, al hacer eso también nos hacemos acreedores no solamente a los 20 roller token que estábamos consiguiendo en la estrategia anterior, sino que también desbloqueamos 2 niveles en los que nos permiten conseguir 20 roller token en cada uno de esos niveles. Por lo tanto recibiríamos un total de 60 roller token. Entonces a los 168 le vamos a restar los 60 que nos van a devolver y queda 108 roller token. Esto sería lo que nos va a costar como máximo el pase. Entonces, si sumamos estos dos, los 108 roller token que vamos a gastar abriendo las cajas para poder conseguir los puntajes para llegar a nivel 20 y conseguir todos los mineros que están en esta lista de acá de la derecha, más el costo del pase, que son 199 roller token, tenemos que vamos a gastar un total de 307 roller token. Y nuevamente les digo, este número podría ser menor si es que en alguna de esas cajas que abren, que son van a ser 24 cajas que van a tener que abrir o tendrían que abrir como mínimo,
le salga el peor premio, que son 3 roller token. Si en alguna de esas le sale un poco más, que es muy pero muy probable, tomando en cuenta las estadísticas, el pase les vaya a salir en aproximadamente 280 roller token, que de todas maneras es un precio considerable, pero este es el peor de los casos en los que tendrías que gastar 307 roller token. Esta es la manera más económica de conseguir el pase. Y ahora lo último que quiero hacer es el análisis de cuánto estarían sacando por los mineros, sin considerar otro poder de minado que tengas actualmente, sin considerar otros mineros que tengas. Si no tuvieses ningún minero, estos son los poderes que vas a conseguir. Estos son los 8 mineros que vas a conseguir si es que llegases al nivel 20. Y estos son los poderes de cada minero, y acá al lado pueden ver el bonus de cada minero. Entonces, como base tendrían 2.379.000 gigahashes, lo que equivale a 2.379 petahashes, y si le sumas toda la bonificación que recibes por los mineros, tienes un total de bonificación de 21.5%, lo que hace que al final estés recibiendo un total, si es que llegas a nivel 20, de 2.890.485 gigahashes, o el equivalente a 2.89 petahashes, que es un poder bastante interesante, es bastante bueno. Y si hacemos el cálculo para ver cuánto estamos recibiendo por cada roller token que estaríamos invirtiendo, en el peor de los casos 307 roller token, estaríamos recibiendo 9.415 gigahashes por roller token invertido, lo que es un número bastante alto. Este número obviamente puede ser aún mayor si es que en alguno de los 24 cajas nos sale un número más alto. Si tenemos la suerte de que de repente nos toque 20 o 30 roller token en una de las cajas, sería genial, sería perfecto, sería ideal. Pero eso es lo que tenemos hasta ahora. Así que este es el análisis del pase. Como les digo, creo que esta opción, como les dije, la opción 2.1 puede valer la pena, porque en realidad no está tan caro, son 64 roller token y pueden conseguir un poder de 127.000 gigahashes, que no está nada mal para la cantidad que están invirtiendo. Si es que tienen unos cuantos roller token y se están preguntando qué hacer con ellos, si debo gastarlos o no, bueno, esta es una de las opciones. Obviamente pueden seguir jugando y minando. En este momento hay un problema con los juegos. Obviamente la parte de Rollercoin dijo que iba a actualizar el juego de Crypto Hamster, que es completamente complicado para jugarlo y ganarlo, así que voy a esperar a ver cómo va a ser la nueva dinámica del juego, a ver qué tan fácil es pasarlo una vez que lo actualicen. Por mientras, yo no sé qué voy a hacer honestamente, no estoy seguro si voy a comprar el pase o no. 307 roller token no los tengo, honestamente no los tengo, así que creo que por la cantidad de roller token creo que podría ir por esta si es que no lo hago. Así que voy a abrir las 4 cajas, acabo de decirlo en este momento, porque como les dije, en el peor de los casos, si es que no llego a comprar el pase, de todas maneras quiero hacer y utilizar esta estrategia para lograr tener, aunque sea 2 mineros, y que me salga solamente 64 roller token. Como les dije anteriormente, creo que este va a ser el mejor análisis que van a encontrar, el más completo, el más específico, y que les está dando toda la información que necesitan saber. Así que si les ha gustado este video, espero que le dejen un like y nos estamos viendo en un video próximamente. Chao, chao.